El origen de la rebelión de Lucifer contra Dios y la humanidad. Vamos a adentrarnos en el maravilloso relato de la rebelión celestial jamás contada. Viajemos juntos para descubrir por qué Lucifer se rebela contra Dios y por qué odia tanto a la creación de Dios, la humanidad. Después de ser el ángel más bello, después de haber sido amado y respetado, no solamente de su padre, sino también del resto de los ángeles, aquel querubín habría sido expulsado de los cielos. Su orgullo y ambición lo habían cegado, llevándolo a desafiar la autoridad divina y a rebelarse junto a un grupo de seguidores leales. La batalla que estalló en los reinos celestiales fue titánica, con relámpagos y truenos resonando a medida que las huestes angélicas se enfrentaban. Sin embargo, lo que para Lucifer parecía una gran rebelión destinada a derrocar la autoridad divina, se convirtió en un desgarrador fracaso que resonaría a lo largo de la eternidad. La omnipotencia de Dios prevaleció en medio del ardor de la batalla celestial. Sus huestes angélicas, guiadas por el formidable arcángel Miguel, lograron mantener la línea y defender la pureza del cielo. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. En medio de una gran guerra celestial, la lucha fue feroz con relámpagos centelleando y truenos atronadores, creando una sinfonía caótica de luz y sonido que quedó grabada en las líneas del tiempo. Miguel, portador de la espada de fuego y líder de las huestes celestiales, se alzó con valentía en el corazón de la refriega, empuñando su arma con determinación inquebrantable, se abalanzó contra Lucifer con un resplandor divino. En ese momento, criticó cuando el destino del cielo y la tierra pendía de un hilo. Miguel arrojó su espada con una precisión certera. El filo del arma cortó el aire con una fuerza sobrenatural y encontró su objetivo en el mismo instante en que Lucifer alzaba su voz desafiante. Un destello de luz y oscuridad se entrelazó en un choque cataclísmico. El choque de la espada de Miguel y el esplendor caído de Lucifer creó una explosión de energía que retumbó en todos los rincones del universo conocido. El grito de derrota de Lucifer resonó a través de los abismos, mientras que el triunfo de Miguel marcó el fin de la rebelión en el cielo. En el momento en que la hoja ardiente de Miguel cortó a través de la forma angelical de Lucifer, el querubín protector cayó como un rayo que se desvanecía en la distancia su resplandor. Una vez el reflejo deslumbrante de la gloria divina, se desvaneció en un eclipse de desesperación. Las alas que una vez habían sido instrumentos de majestuosidad y vuelo, se volvieron inútiles y marchitas. Las lágrimas del cielo parecían llorar por la caída de aquel que había sido un líder entre los ángeles en el abismo, donde las sombras eran la única compañía. Lucifer se encontró sumido en un abatimiento que nunca había conocido. El brillo de su orgullo había sido reemplazado por el pesar de la derrota y la traición. Se sentía engañado no solo por su propia arrogancia, sino también por su creencia en su capacidad de desafiar al mismísimo Creador. La magnitud de su error se cernía sobre el común manto oscuro, una sombra que lo perseguiría a través de los eones venideros en este nuevo estado de caída y desolación. Lucifer enfrentaba una verdad ineludible. Había perdido no solo su posición en el cielo, sino también la luz que una vez había sido su esencia. Ahora, en lo más profundo del abismo, se encontraba solo con sus pensamientos y el eco de sus acciones pasadas. La rebelión que prometía grandeza solo le había otorgado la oscuridad más profunda y el aislamiento más desolador. Pero esto para Lucifer no habría sido algo más que el inicio. Con su esplendor empañado y su corazón lleno de rencor, reunió a sus seguidores caídos en el infierno, prometiendo vengarse y demostrar que él también tenía el poder de crear y gobernar. Desde su morada en el infierno, Lucifer maquinó su plan de venganza. Sabía que no podía luchar de frente contra la voluntad de Dios, pero se dio cuenta de que había otra manera de desafiar al Creador, corrompiendo a su creación más preciada, la humanidad. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En aquel momento primordial, la luz y la vida florecían en una armonía indescriptible en el corazón de la creación divina. Sin embargo, esta tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Como había llegado la creación a este estado caótico, la caída de Lucifer trajo consigo una oscuridad que se extendió más allá de los confines del cielo. La gloriosa armonía de la creación fue reemplazada por la desolación y el caos. Como si el acto de rebelión hubiera dejado una cicatriz en el tejido mismo del universo, la tierra antes llena de vida y propósito, se encontraba ahora desordenada y vacía.
Las tinieblas cubrían la faz del abismo como un velo de lamento por lo que había sido perdido. No obstante, incluso en medio de esta oscuridad, un rayo de esperanza se manifestó. El Espíritu de Dios seguía presente moviéndose sobre la superficie de las aguas como un recordatorio constante de la promesa de restauración. Aunque el caos había tomado el control, el Creador aún tenía planes para este mundo desolado. El Espíritu Santo, símbolo de vida y renovación, permanecía vigilante, listo para infundir vida y propósito en la creación una vez más, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y entonces, en medio de la oscuridad y el caos que habían envuelto la creación, Dios pronunció una nueva palabra de poder, que se haya luz, y hubo luz. La voz del Creador resonó a través de las tinieblas y en respuesta a su mandato, la tierra desordenada y vacía comenzó a iluminarse con un resplandor divino. Las sombras retrocedieron ante la irrupción de la luz, revelando la belleza oculta en la oscuridad. Con la luz surgió la vida, los océanos que habían estado quietos y sombríos, comenzaron a tejer un ballet de olas y corrientes, mientras que la tierra antes estéril y yerta, se vistió con una manta de exuberante vegetación. Las aves surcaron los cielos recién iluminados y las bestias de la tierra comenzaron a explorar su nuevo hogar. Cada rincón de la creación parecía responder al toque divino, con un fervor por la vida. Pero incluso en medio de esta asombrosa renovación, la herida dejada por la caída de Lucifer persistía en el tejido del universo. La rebelión de aquel ángel luminoso había dejado una cicatriz en el corazón mismo de la creación y sus consecuencias aún reverberaban. Dios pronunció una nueva palabra de poder. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cada rasgo, cada faceta de su ser fue cuidadosamente esculpido por las manos del Creador. La humanidad se convirtió en el reflejo tangible de la imagen divina, dotada con la capacidad de amar, razonar y crear. Dios no solo creó al hombre, sino también a la mujer, para que juntos fueran compañeros y administradores de la creación. La humanidad recién creada, imagen de Dios, también tenía el don del libre albedrío, el poder de elegir, el mismo que habría llevado a la caída de los ángeles rebeldes. Ahora descansaba en las manos de los primeros seres humanos, conocidos como Adán y Eva. La historia que se desenvolvía era una danza de luces y sombras, de decisiones y consecuencias. Mientras las criaturas exploraban la creación recién revivida, la tensión entre el bien y el mal se volvía palpable. En el horizonte se alzaba la tentación, como una advertencia constante de que la libertad de elegir, esto podía abrir la puerta a la misma oscuridad que había llevado a la caída de Lucifer. Tal como fue mencionado anteriormente, el plan de Lucifer había tomado un giro siniestro. Su sed de venganza, ahora estaba dirigida hacia los seres humanos, la última creación de Dios. Estos seres nacieron puros sin la marca de la maldad que había corrompido a los ángeles caídos, enfrentándose a su propia expulsión del paraíso. Lucifer había ideado una estrategia para sembrar la semilla de la discordia en la mente de los nuevos habitantes del Edén. Día tras día, Lucifer observaba a Adán y Eva estudiando sus movimientos, sus emociones y sus vínculos. Se daba cuenta de que su conexión con Dios era pura y directa, y sabía que eso debía ser quebrantado para que su plan tuviera éxito. Entonces se sumergió en las profundidades de su propia amargura, y maquinó cómo podría convertir la confianza en duda y el amor en desconfianza. La serpiente, un símbolo de astucia y engaño, se convirtió en su instrumento, sigilosa y siguiendo su instinto retorcido, se deslizó hacia el jardín. Aprovechando un momento en que Eva estaba sola, Lucifer se infiltró en su mente tejiendo una tela de dudas y curiosidad. La voz de Lucifer se entrelazó con sus pensamientos, tentándola con promesas de conocimiento y revelación, le habló de un mundo fuera de los límites del paraíso, un mundo donde ella y Adán podrían aspirar a ser iguales a los ángeles.
Convencida de que el fruto del árbol del conocimiento contenía la clave para alcanzar tal grandeza, Eva sintió una chispa de intriga crecer en su interior. Sin embargo, Adán también estaba siendo observado por Lucifer. Comprendió que el vínculo entre Adán y Eva era un pilar vital en la relación con su creador para desencadenar la caída. Debía desgarrar ese vínculo sabiendo que Eva podría ser más propensa a acceder a la tentación. Lucifer apuntó sus esfuerzos en ella, pero Adán, movido por el amor y la responsabilidad hacia su compañera, se interpuso entre la tentación y la debilidad. Lucifer no se detuvo, sin embargo, hizo que la serpiente susurrara en el oído de Eva, apelando a su deseo de conocimiento y su búsqueda de la verdad. Eva, momentáneamente, abrumada por la idea de ser igual a los ángeles, consideró el fruto prohibido. En ese momento crítico, Adán apareció enfrentando la misma elección, la lucha interna de Eva quedó reflejada en sus ojos. Pero Adán, manteniendo firme su conexión con Dios y con Eva, se unió a ella en la decisión de no desafiar el mandato divino. Juntos se resistieron a la seducción de Lucifer y se mantuvieron fieles a su Creador. Mientras Adán y Eva se alejaban del árbol del conocimiento, sus pasos resonaban en el aire cargado de tensión. Una calma tensa los envolvía, un eco de la victoria de la fidelidad y la confianza en Dios. Pero para Lucifer esto no marcaba el fin. Solo era el comienzo de una batalla más grande, un conflicto que se libraría en los corazones y las almas de la humanidad. La derrota en el Edén no había hecho mella en su confianza, por el contrario, había avivado su determinación. Las alas rotas de Lucifer se desplegaron con oscuridad resuelta mientras se alejaba del Edén. Sabía que la belleza del paraíso terrenal, con su inocencia y pureza, sería su mayor desafío, pero él no era solo un ser de oscuridad, era también un maestro de la astucia y la persuasión en el abismo rodeado por su legión de ángeles caídos. Lucifer trazó un nuevo plan. Sabía que enfrentaría a la humanidad en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando la duda se entrelazara con su fe, y la sombra de la curiosidad nublara su visión, y así se convirtió en la serpiente en el jardín de las almas. Su veneno no era físico, sino el veneno de las mentiras y las promesas tentadoras. Con cada elección equivocada, cada semilla de desconfianza, Lucifer se acercaría más a su objetivo, sembraría discordia en las relaciones humanas, incitaría a la envidia y al odio, y alimentaría las llamas de la ambición desmedida desde la caída hasta las épocas futuras. Su influencia se extendería como una sombra insidiosa, desgarrando la armonía que Dios había creado. La historia de la humanidad se convertiría en un campo de batalla, donde las almas lucharían por elegir entre la luz y la oscuridad. A pesar de la derrota en el Edén, Lucifer estaba convencido de que podría corromper la creación más hermosa de Dios. Era una guerra de voluntades, una lucha por la redención y la destrucción, y Lucifer estaba listo para enfrentarla con la confianza de un ser que ya había desafiado a los mismos cielos, y dijo dentro de sí mismo: si alguna vez fui capaz de seducir a una tercera parte de los ángeles del cielo, entonces no existe obstáculo que me sea imposible de superar. Yo mismo los guiaré hacia el pecado, los conduciré por el sendero de la rebelión que una vez pavimenté. Las palabras de Lucifer resonaron con un eco oscuro y orgulloso en los confines del abismo. Su voz era un susurro lleno de arrogancia y convicción, una reminiscencia de tiempos pasados en los que su luz resplandecía en el cielo. Recordó su posición en lo más alto, cuando era el querubín más majestuoso y reverenciado entre todos los ángeles, con su voz rica como una sinfonía celestial. Los cielos con alabanzas al Padre, emanando una belleza que eclipsaba a todos los demás, fue la estrella de la mañana, un ser de gracia y esplendor que iluminaba los rincones celestiales con su radiante presencia. Era el ángel más talentoso, agraciado con dones excepcionales que habían sido otorgados por el mismísimo Dios. Su lealtad era inquebrantable, un compromiso ferviente con su Creador, que nunca titubeó. En su momento de máxima gloria, había seducido a una tercera parte de los ángeles celestiales, llevándolos a la rebelión y la caída. Ahora, con sus alas rotas y su luz atenuada, sería en el abismo lleno de resentimiento y deseo de venganza, pero su resolución era inquebrantable. Las mismas habilidades que habían permitido que sedujera a sus hermanos caídos, serían ahora su arma para corromper la creación más preciada de Dios. Con cada palabra pronunciada, Lucifer fortalecía su resolución y avivaba las llamas de su plan malévolo. Sabía que enfrentaría la resistencia divina y la voluntad humana,
pero su confianza en sí mismo era inquebrantable. La traición en su corazón ardía con un deseo insaciable de venganza y dominación. A medida que el tiempo avanzaba, Lucifer vigilaba desde las sombras, esperando pacientemente su oportunidad. Su mirada se posaba en Eva, observando sus gestos y sus interacciones. Sabía que su plan requería paciencia y sutileza, debía entrelazar sus engaños con cuidado para que sus palabras encontraran resonancia en los corazones humanos. Un día, mientras Eva se encontraba junto al río que bajaba por el Edén, Lucifer aprovechó el momento de soledad para insinuarse en sus pensamientos. Eva, ¿nunca has deseado conocer más allá de estos jardines? Hay un conocimiento profundo que podrías adquirir, uno que podría expandir tus horizontes y llevarte más allá de lo que conoces. Eva alzó la mirada sintiendo la familiar picazón de la curiosidad. La voz susurrante de Lucifer se enredó en su mente nuevamente, un eco de las promesas tentadoras que había escuchado antes. ¿Quién eres? ¿Cómo puedes hablarme de esta manera? Eva no entendía qué sucedía, ya que le decía cosas que eran contrarias a lo que Dios les había dicho. Soy aquel que ve más allá de las superficies, el que entiende tus anhelos secretos. El fruto del árbol del conocimiento puede satisfacer tus deseos de entender y crecer. Eva se estremeció ligeramente luchando con sus pensamientos y emociones. La promesa de conocimiento y crecimiento parecía tan tentadora, pero su conexión con Dios también era fuerte, y entonces Eva le dijo: Pero Dios nos advirtió que no debemos comer de ese árbol, o moriremos. Eva, ¿nunca has deseado conocer más allá de estos jardines? Hay un conocimiento profundo que podrías adquirir, uno que podría expandir tus horizontes y llevarte más allá de lo que conoces. Te prometo, Eva, que jamás te arrepentirás. Las palabras de Lucifer reverberaron en la mente de Eva, socavando su confianza en la sabiduría divina. La semilla de la duda germinaba en su interior y la tentación empezó a tejerse en su voluntad. Días pasaron, y Eva no podía sacudirse de su mente las palabras insidiosas de Lucifer. Finalmente encontró a Adán, quien cuidaba de los jardines del Edén. Adán, he tenido visiones y pensamientos inquietantes. Una voz me ha hablado en mis pensamientos, ofreciéndome conocimiento y comprensión, y me habló del fruto del árbol del conocimiento. La mirada de Adán se oscureció por la preocupación. Mientras escuchaba a Eva, la confusión y el temor luchaban en su interior. Eva, esto no puede ser obra de Dios. Él nos advirtió sobre ese árbol. ¿Por qué escucharías a una voz que contradice su mandato? Pero Adán, ¿qué pasa si nos hemos estado perdiendo algo importante, y si hay un conocimiento que Dios no quiere que alcancemos? La semilla de la duda que Lucifer había sembrado en Eva comenzó a germinar, y con cada día que pasaba, la tentación crecía. Su corazón latía con una mezcla de excitación y temor mientras extendía su mano hacia el fruto prohibido. Es posible que este fruto contenga la sabiduría que busco. Puede ser que Dios esté reteniendo algo valioso de nosotros. Mientras Eva tomaba el fruto y lo llevaba a sus labios, la serpiente seguía seduciéndola. El abrazo oscuro de Lucifer parecía envolverla con susurros de aprobación reverberando en su mente. La decisión estaba tomada y un mordisco del fruto maldito selló su elección. Sin embargo, Lucifer sabía que el éxito completo de su plan dependía de corromper no solo a Eva, sino también a Adán, el compañero y protector de la humanidad. Lucifer observaba desde las sombras mientras Eva buscaba a Adán para compartir con él el fruto prohibido, que ahora sostenía en su mano Adán. He probado el fruto del árbol del conocimiento, mi mente se abre a nuevos pensamientos y perspectivas. Dios nos retuvo este conocimiento y ahora puedo ver la verdad que se oculta. Adán la miró con una mezcla de asombro y preocupación. La duda se arremolinaba en su interior. Mientras escuchaba las palabras de Eva, Lucifer había tejido su engaño de manera experta, y su veneno comenzaba a afectar incluso al corazón de Adán. Lucifer era un experto en la seducción. Él sabía cómo llegar a lo más profundo de su ser. Eva, ¿cómo puedes estar segura de que esto es lo correcto? Dios nos advirtió sobre este árbol y nuestra lealtad debe estar con él. Pero Adán, ¿no te das cuenta? Este conocimiento puede hacer que nos elevemos a nuevas alturas, que alcancemos un entendimiento que antes nos fue negado. ¿Por qué deberíamos permanecer en la ignorancia?
Las palabras de Eva resonaron en la mente de Adán, un eco que alimentaba su propia curiosidad y anhelo de conocimiento. La semilla de la duda que Lucifer había plantado comenzaba a germinar también en él, endeudándose en sus pensamientos y distorsionando su percepción de la verdad. La mirada de Adán se encontró con la de Eva, y en ese momento de complicidad, sus corazones se alinearon en una decisión compartida. El abrazo oscuro de Lucifer se cernía sobre ellos mientras juntos mordían el fruto que cambiaría para siempre su destino y el destino de toda la humanidad. Un suspiro siniestro de satisfacción escapó de los labios de Lucifer mientras Adán y Eva consumían el fruto prohibido. La victoria de la desobediencia estaba a su alcance, y la oscuridad se expandía en el Edén envolviendo a los seres humanos en su abrazo tentador. Adán, cegado por la promesa de conocimiento, y Eva seducida por la ambición de igualar a los ángeles, habían caído en el lazo de la rebelión. Los corazones de Adán y Eva se llenaron de un conocimiento recién adquirido, pero también de una culpa insoportable. Sus ojos se abrieron a la realidad de su propia desnudez, y una vergüenza abrasadora los consumió a medida que escuchaban los pasos de Dios acercándose al jardín. Una mezcla de temor y culpa se apoderó de ellos, se escondieron entre los árboles buscando escapar de la presencia divina, que ahora los percibía de manera diferente. Adán, ¿dónde estás? Te escuché en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del árbol del que te prohibí comer. La voz de Dios resonó con una mezcla de compasión y autoridad, y Adán no pudo evitar sentirse atrapado en su propia desobediencia. La culpa lo envolvía mientras admitía su error, culpando a Eva y al mismo tiempo a Dios por habérsela dado como compañera, y Eva también confrontada por Dios, cundida con una mezcla de verdad y evasión culpando a la serpiente por su elección. La mirada de Dios se dirigía hacia quien había sido el instrumento de la tentación, y le dijo: Por haber hecho esto, eres maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las palabras de Dios resonaron con una sentencia definitiva, una maldición que recaería sobre la serpiente y sobre toda su descendencia. Lucifer en su forma de serpiente había sido condenado por su papel en la corrupción de la humanidad. Mientras Dios pronunciaba la sentencia, Adán y Eva se enfrentaron a las consecuencias de sus actos. El Edén, una vez un refugio de perfección, ahora se oscurecía por la sombra de la caída en un rincón oscuro del abismo. Lucifer observaba con una sonrisa retorcida el cumplimiento de su plan. Cada pieza del rompecabezas se había encajado a la perfección, como si los hilos del destino hubieran sido tejidos por sus propias manos. Había inflamado el corazón de Eva con la semilla de la duda, y la ambición había llevado a Adán al sendero de la rebelión. Ahora, como un espectador siniestro, veía los frutos de su engaño manifestarse en el mundo. El Edén, una vez un refugio de pureza y comunión con Dios, estaba teñido de un nuevo matiz. La presencia de Dios ya no era tan tangible y la inocencia de Adán y Eva se había perdido en la ola de la desobediencia. Las hojas de los árboles parecían susurrar un lamento, y el viento llevaba consigo un eco de la caída. Lucifer sabía que había logrado cambiar el curso de la historia y desafiar el plan divino. Los días posteriores a la desobediencia fueron un amargo triunfo para Lucifer. Observó cómo Adán y Eva se enfrentaban a las consecuencias de su elección, la separación de Dios, la entrada del sufrimiento y la angustia en sus vidas. Las relaciones humanas, una vez impregnadas de amor y confianza, ahora estaban marcadas por la discordia y el egoísmo. Pero lo que llenaba a Lucifer de un regocijo oscuro, era que la mancha del pecado se había extendido, un veneno que permeaba cada rincón del mundo, que una vez fue perfecto. La creación de Dios había sido alterada por su influencia corruptora con cada acto de violencia, de injusticia y de egoísmo. Su victoria se solidificaba, aunque el mundo estaba sumido en la oscuridad. Lucifer sabía que su triunfo era temporal, recordaba las palabras de condena pronunciadas por Dios, la promesa de la simiente que un día heriría a su cabeza. A pesar de su aparente éxito, sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, pero en el horizonte había una luz que comenzaba a brillar con más intensidad. La llegada de Jesucristo. La encarnación de la promesa divina era inminente, y aunque Lucifer se regocijara en su momentáneo éxito, sabía que su fin estaba cerca.
La cruz se alzaba como un símbolo de su derrota final, una derrota que sería sellada por el sacrificio de Cristo y su victoria sobre el pecado y la muerte. Y aquí termina este relato sobre Lucifer después de caer de los cielos, y la seducción de él a los primeros humanos, Adán y Eva, siendo seducidos por la serpiente, comieron del fruto prohibido, pensando que así podrían encontrar respuesta a todo. Para Dios esto fue una falta grave, y desde ese momento en la tierra hubo un antes y un después. Bueno, hemos llegado al final de este relato. Si desean que hable de la parte 2 de esta saga, el origen de la rebelión de Lucifer contra Dios y la humanidad, déjame saber en los comentarios. Espero que les haya gustado este relato tanto como a mí, y te invito a dejar tu comentario y tu propia teoría sobre este relato, siempre con educación y respeto, ya que juntos enriqueciendo la narrativa, podremos llegar a la verdad que todos buscamos y nos hace libres. Te recuerdo que publicamos videos todos los miércoles, y si aún no formas parte de esta familia, suscríbete y activa la campana, para que no te pierdas ninguno de los sorprendentes e interesantes videos que publicamos cada semana. Muchas gracias a todos los miembros que apoyan la obra de Dios, con sus aportes que nos ayudan a seguir bendiciendo vidas. Muchas gracias. Los estaré leyendo y respondiendo sus dudas sobre este relato y mucho más. Hasta el próximo video.